nosotros como responsables de lo que es la planificación en el Centro de Operaciones Nacional de Emergencia, COE, precisamente decimos que en nuestro país hay un problema fundamental y es que somos reactivos en vez de proactivos. Por eso, un poco disintiendo de mi colega, para nosotros la temporada ciclónica son los 365 días del año, porque precisamente el tema de los desastres hay que abordarlo los 365 días del año. Nosotros entendemos que la única forma que nosotros tenemos de poder aproximarnos hacia el desarrollo de una cultura de gestión es precisamente trabajando como hacen los evangélicos, 365 días al año. Bien, entonces tenemos ahí que el Centro de Operaciones Nacional de Emergencia, COE, cumpliendo con la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo, establece que el mismo será responsable de integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para garantizar una adecuada prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencia y o casos de desastres. Miren, esta presentación que nosotros acabamos de leer, precisamente nos coloca a nosotros en la lógica de una vez plantearnos que si no hay un antes bien planificado, bien coherente, difícilmente haya un durante sin trauma, sin ansiedad, sin estrés. Y finalmente también un después que nos conduzca un poco a reflexionar sobre lo pasado. Miren, el objetivo general del plan, porque precisamente estamos hablando de gestión, nosotros como se trata ahora de la temporada ciclónica, precisamente vamos a conocer un poco sobre lo que es una síntesis del plan de contingencia de cara a la temporada ciclónica 2008. De hecho, quiero decirle que mi amigo Campuzano no lo dijo, pero sin embargo, en esta temporada, según la proyección de la UNAMED, se esperan 15 formaciones. De esas, 8 se convertirán en huracanes, y de esos 8 huracanes se esperan que 4 de ellos sean sumamente intensos. Y con el permiso de los meteorólogos, ellos plantean que intenso implica que tiene que estar sobre 3, categoría 3. De 3 en adelante, pues se consideran sumamente intensos. Objetivos específicos. Miren, por un lado, garantizar acciones que permitan reducir los efectos de un evento adverso, facilitar el proceso de toma de decisiones para garantizar una respuesta oportuna, propiciar un flujo de información actualizada a fin de mantener el nivel político debidamente informado sobre la evolución de la situación, en coordinar las acciones interinstitucionales a fin de garantizar una eficiente y oportuna operación, potenciar el uso de las herramientas e instrumentos de gestión para producir una respuesta y rehabilitación adecuada. Precisamente esos son los objetivos que mueven a este plan, y básicamente el COE es precisamente el responsable de coordinar todos los esfuerzos del gobierno central para lograr una respuesta eficiente y oportuna a fin de preservar las vidas y bienes de la población dominicana. Por eso es que en el COE confluyen unas 21 instituciones del Estado para motorizar de allá todo lo que tiene que ver con la respuesta. Miren, un poco de antecedente. En los últimos 31 años, la República Dominicana ha sido impactada por 12 ciclones tropicales, de los cuales 5 han impactado como huracanes y 7 como tormenta tropical. Esto demuestra que cada década, cada 10 años, nuestro país ha sido impactado por un promedio de 4 fenómenos hidrometeorológicos, manifestándose estos con mayor recurrencia tanto en la región este como en el sur del país. Sin embargo, nosotros no descuidamos toda la franja que va desde la Bahía de Samaná hasta Montecristi, porque también es propensa en ciertas circunstancias a ser impactada por estos eventos adversos. Un poco, precisamente la ruta de los principales ciclones tropicales que han afectado a la República Dominicana en los últimos 35 años. Miren, desde el 2007 hacia atrás tenemos Noel,
porque Noel se formó precisamente frente a las costas haitianas. Lo que pasa es que, como decía el ingeniero Campuzano, todo ese campo nuboso que traía arropó el país. Además, recuerden ustedes que Noel fue de sábado, el sábado era una depresión y el domingo se convierte en tormenta tropical. Y recuerdo también que precisamente el domingo nosotros a la 1 del mediodía realizamos una rueda de prensa en el despacho del presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, precisamente para anunciar e incrementar por un lado los niveles de alerta que ya desde el viernes venían dándole seguimiento producto de los boletines que emitía el ONAME. Entonces lo incrementamos a rojo precisamente el domingo. Y también recuerdo que CDN, en medio del juego de pelota de la Serie Mundial final, pasaba un cintillo donde decía el COE declara niveles de alerta roja para tales provincias y eso. Pero acuérdense ustedes que era un domingo ya tarde, la mayoría estaba de vacaciones, otros estaban muy imbuidos en lo que era el juego de pelota. Generalmente también son cintillos muy pequeños. Entonces ven ahí a Noel, ven también el caso de Olga. Ustedes ven que Olga entra precisamente por Punta Cana, en La Romana, en el 2007, ven Hortensa en el 96, George en el 98, Federico 79, David 79, Gibel 1988, David en el 2000, Eloísa 1975, Jean en el 2004. Miren un poco la trayectoria de Jean. Y hablando de Jean, es interesante decir que se hicieron las coordinaciones con el sector hoteleros. No obstante, queremos decir que ellos siguen un modelo de la Asociación del Caribe de Fomento del Turismo, quienes le desarrollan sus planes de contingencia. Y nosotros le planteamos la necesidad de que evacuaran precisamente un área, pero ellos decían que tenían su plan. Y para no alargarle más el asunto, siendo las 7 de la noche, hubo que hacer un rescate en helicóptero de unos 200 y tantos de turistas alemanes sobre la azotea de un hotel. Eso ocurrió en Macao. Solamente decimos esto porque nosotros entendemos que es un compromiso de todos los sectores del país y en sentido general de la población de apoyar y de empoderarse de todo lo que es gestión de riesgo aquí en el país. Miren un poco el escenario de riesgo. Aquí ustedes ven básicamente las zonas expuestas a mayor amenaza por fenómenos hidrometeorológicos. Ahí ustedes tienen zona de alto riesgo, zona de mediano y bajo riesgo. Entonces, el color mamey, amarillo prácticamente, tirando un poco, sí, amarillo, se ve acá en la gráfica. Amarillo es zona de alto riesgo. Ustedes ven la provincia ahí, en Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo. Por todas las provincias que ustedes se dan cuenta que prácticamente el 75-80% de la población dominicana está expuesto a que uno de los efectos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos pueda hacerle algún tipo de daño. Miren entonces la provincia con mayor frecuencia de inundación. Ahí ustedes la tienen: Distrito Nacional, Monteplata, Tomayor, Seibo, Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua. Miren, lo interesante de esto es que históricamente los registros de inundación así lo reflejan. Ahí están el azul, donde lo indica cuáles son esas provincias con mayor nivel de inundación. Miren los principales puntos expuestos a derrumbes y deslizamientos según el mapa de riesgo. Ahí están localizados en Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Salcedo, Monseñor Noel, San Juan de la Maguana, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat y Barahona. Algo muy interesante de esto es que las principales carreteras del país son altamente vulnerables a deslizamiento. Inclusive, ustedes se recordarán que cuando Noel
se produjo un deslizamiento de tierra acá en la próxima a la cumbre y evidentemente quedó el tránsito interrumpido. Entonces, porque cuando se manejan estos fenómenos hidrometeorológicos, evidentemente que son de los efectos asociados que traen. Miren acá un poco las acciones programadas, qué plantea, por ejemplo, antes, qué hacemos nosotros allá en el COE, cómo lo hacemos, qué respuesta se espera y un poco los recursos que nosotros utilizamos. Miren, con relación a la campaña de información y divulgación pública, se está, por ejemplo, esto es parte precisamente de esa campaña de información y divulgación pública y sobre todo en aras de concienciar a la población en el sentido de que deben asumir con mucha responsabilidad el asunto de las amenazas de los fenómenos hidrometeorológicos. La otra, entonces, un ejemplo de ello sería cómo lo haríamos publicidad radial, televisiva, también spot televisivo. Una respuesta precisamente que se espera es que los mayores niveles de conciencia de la población y sobre todo que se involucre a la población en todo lo que es gestión de riesgo, porque es bastante difícil cuando usted va a hacer una evacuación a una comunidad y precisamente se muestra a ella resistente a ser evacuada. Y cuando en el caso de Olga, por ejemplo, había en Samaná, que por suerte la prensa estaba allá, y ellos mismos nos llamaron y nos plantearon, miren, acá todos los organismos de primera respuesta quieren sacar a la población, pero ellos se resisten a salir, y aún con el agua ya en la rodilla, la población no quería salir. Entonces eso es un poco de que la gente cree conciencia del riesgo que implican los desastres naturales. También, por ejemplo, una acción es que revisamos toda la red de comunicación, porque ustedes saben que esto es fundamental, el hecho de contar con una red de comunicación que nos permita a nosotros mantener una coordinación permanente con las diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. También lo que tiene que ver con la seguridad pública y del patrimonio, esto tiene que garantizarlo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También el tema neurálgico en el manejo de post-crisis, después del impacto, es el asunto de los albergues. Señores, el asunto de los albergues es un tema muy complejo, muy neurálgico, y usted puede haber desarrollado toda una fase antes de manera exitosa, también haber dado una respuesta adecuada, de salvar toda la vida que usted haya podido, pero sin embargo, sin los albergues, usted no maneja el problema de la salud ambiental ahí, el problema del saneamiento y sobre todo que usted involucre a esa población evacuada en lo que tiene que ver en la administración del albergue, de forma tal que cada una de estas personas, de estas familias, quede con una función específica dentro de ese albergue, difícilmente usted pueda lograr salir airoso en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, porque no podemos ver la gestión del riesgo de manera separada. El antes fue exitoso, pues ya logramos pasar la meta. No, tiene que ser obligatoriamente el antes, el durante y el después. El antes continúa, ahí por ejemplo se activa el COE de forma total, se declaran las alertas, y si ustedes se fijan ahí, la declaratoria de alerta, ustedes se fijan que ahí dice utilización de los protocolos 3, 4, 5 y 6, precisamente porque el Centro de Operación Nacional de Emergencia tiene un manual de funciones donde están establecidos cada uno de los protocolos y los procedimientos de cómo paso a paso ir precisamente emitiendo las alertas, pero además cómo se maneja la información con los medios, pero también cómo les debe llegar a la población, porque lo más importante es cómo esa información llega a las comunidades más vulnerables del país, que es lo más importante. Hay también una parte que tiene que ver con la activación del Fondo Nacional de Emergencia. Ahí se recurre a lo que establece la ley 147-02, donde plantea toda una serie, se le solicita al presidente de la República, había un informe de todos los especialistas que participan ahí en el COE, luego se envía al Congreso Nacional para que en un plazo sea aprobado, o sea que hay todo ahí un procedimiento. Se monitorea y se da seguimiento al fenómeno. Miren, en el durante,
evidentemente que continúan con el monitoreo, continúan la fase de orientación a la ciudadanía. Y con relación a la difusión pública sobre orientaciones a la ciudadanía, eso es fundamental y crítico ahí en el Durante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando usted deja a la ciudadanía carente de información, entonces ahí viene el problema de que la gente entonces empieza a malinformar, vienen las ansiedades, vienen el estrés, pero también viene el insomnio, viene la desesperación. Entonces, precisamente, ese manejo de la información pública es fundamental en el manejo de una emergencia. Por eso es que lo que tiene que ver con la comunicación educativa es básica, es vital para usted poder llegar a un Durante de manera bien enfocada, básicamente, y sobre todo de forma pertinente. Miren, continúa con el antes, seguimos con el después. Miren, aquí con el después entonces se coordina ya la rehabilitación de las respuestas institucionales, de la difusión pública continúa, se hacen las evaluaciones de daño y análisis de necesidades. Otro elemento crítico, la evaluación de daño, análisis y necesidades. Por eso la República Dominicana, a partir de la experiencia de Olga y Noel, pues desarrolló lo que le llamamos nosotros CINEDAN, que es Sistema Nacional de Evaluación de Daño, Análisis y Necesidades, con toda una metodología y una logística para ser desplazada precisamente en el área impactada, para que la información llegue en tiempo real. Pero más que ello, esta es la información que permite precisamente tomar decisiones críticas durante por un lado la emergencia, pero también post-emergencia. En el después, entonces, ahí tenemos en el después precisamente los informes consolidados, también analizar un poco la situación, y una evaluación y una actualización de la herramienta de gestión. Precisamente porque después de la experiencia de Olga y Noel, pues necesariamente viene lo que es la evaluación de la pertinencia de los planes de emergencia y sobre todo hacer los ajustes necesarios a ese plan de forma tal que quede actualizado conforme a la realidad identificada y los potenciales riesgos que pudieran derivarse. Miren, esto sí es importante, Miren, esto es una matriz que indica las acciones que deben realizar todas las instituciones, pero también las comunidades, pero también la ciudadanía en sentido general, en función de los distintos niveles de alerta que emite el Centro de Operación Nacional de Emergencia. Miren, y esto es clave, porque yo digo, y soy de lo que creo, estoy convencido de ello, que si usted a través de una alerta, usted no le dice clarito, bien claro a las personas, a esa comunidad en riesgo, qué es lo que tienen que hacer en función del nivel de peligro que le espera a ellos, usted definitivamente no está haciendo absolutamente nada con la emisión de una alerta. Por eso, tiene que quedar bien claro cuando usted emite una alerta, cuáles son las acciones que debe acometer esa población, esa comunidad que está en riesgo. Entonces, para ello, cuando la Oficina Nacional de Meteorología emite el boletín de vigilancia, entonces el Centro de Operación Nacional de Emergencia emite la alerta verde. ¿Qué deben hacer las instituciones públicas? Por un lado, deben enviar el enlace al COE. Ese enlace debe venir acompañado de su plan de contingencia. Por eso, precisamente este plan, porque esto es una síntesis del plan, pero este plan tiene todo un contenido donde tiene unos anexos y precisamente parte de ese anexo son los planes de contingencia por institución. Cada institución tiene que tener su plan de emergencia. Y si usted le preguntara, por ejemplo, a la UNAME tiene su plan de contingencia y de hecho ya lo remitió allá a la Comisión y al COE, porque eso es anexo de esto. Acá la Secretaría de Medio Ambiente también tiene su plan de emergencia y debe de llevarlo, porque nosotros lo único que hacemos es precisamente coordinar la respuesta de todo este conjunto de instituciones para lograr potenciar los recursos para poder decidir cursos de acciones viables y pertinentes en función de los problemas que se van suscitando. Entonces, activación también ya en el alerta verde, las instituciones públicas tienen que activar su COE parcial. También deben verificar su logística a nivel de las instituciones
También tienen que actuar conforme a su plan. Tienen las instituciones con redes de monitoreo, observan de forma permanente la evolución, localización y trayectoria del fenómeno e informan al COE. Si ustedes se fijan, esa parte que está ahí como ve, básicamente, si es de fenómeno hidrometeorológico, estamos hablando de la ONAME, porque precisamente la ONAME es el organismo técnico-científico que asesora a la comisión, pero también tiene un meteorólogo en el COE que tiene que estar permanentemente asesorando al COE sobre precisamente el comportamiento, la trayectoria, la evolución y el desarrollo del fenómeno. Pero también dice las instituciones privadas, ¿qué deben hacer? Bueno, los banqueros, las empresas, o sea, ¿qué deben hacer el sector comercial? Mantener una comunicación y coordinación permanente con el comité de PMR. Ustedes saben que la ley 147-02 plantea que a nivel de toda la provincia debe funcionar un comité de PMR que lo preside el gobernador en cada provincia y que esté integrado por todas las autoridades de la provincia. También las ONGs entran ahí todas, las iglesias también. Tienen que activar su COE parcial. También tienen que mantener un monitoreo del comportamiento y la evolución del fenómeno. Correcto, el comité de PMR, pero también la logística de los equipos de DAN, porque cada comité en cada provincia inmediatamente se emite una alerta verde, debe activar su comité de evaluación de daño y análisis de necesidades, porque les reitero, las informaciones son clave para usted poder dar una respuesta adecuada y oportuna ante el impacto de un evento adverso. Por ejemplo, muy interesante, la población en alto riesgo. Mantenerse informado sobre la evolución del evento. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene evidentemente que debe hacerlo a través de los boletines de la ONAME, a través de las orientaciones que emite el COE. Reunir a su familia. Miren qué importante, miren. Inmediatamente en Jaquimeyer se emite una alerta verde. Lo que tienen que estar haciendo esta gente es, por un lado, prender su radito, su radio de pila, reunir su familia en un lugar seguro, apoyar las acciones de prevención en su comunidad, porque decimos, esto es un compromiso de todos, esto es una responsabilidad de todos, esto no puede verse, eso le corresponde a las instituciones del Estado, no, esto es responsabilidad de todos. ¿Saben por qué? Porque los desastres naturales no tienen clase social, no distinguen clase social, pero tampoco religión, pero tampoco tienen colores, pero tampoco tienen frontera. Entonces, por lo tanto, esto hay que verlo de un enfoque global, necesariamente. Entonces, todos tenemos compromiso necesariamente frente a un evento que se anuncie. La otra es revisar su plan familiar. Evidentemente que así como nosotros tenemos un plan nacional que estamos presentando hoy, la familia en el nivel más mínimo, en la estructura más mínima, tiene que tener su plan familiar, pero también las comunidades tienen que tener su plan familiar, pero la provincia también, la región también, y así sucesivamente. Es más, yo me voy más lejos, el propio Palacio Nacional tiene que tener su plan también de emergencia y contingencia, así como lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene que tenerlo. Fundoglobe también tiene que tener su plan de emergencia, porque eso es lo que se llama preparación. ¿Y por qué nosotros nos preparamos? Bueno, nos preparamos porque evidentemente hay eventos que usted no puede evitarlo. Entonces, como no podemos evitarlo, vámonos a preparar. ¿Para qué? Para responder de forma adecuada, porque la preparación precisamente es el objetivo de la preparación. Responder, dar respuesta ante el problema para minimizar el impacto. Entonces, identificar otro asunto muy interesante a nivel de la familia es que ellos tienen que chequear también cuáles son los recursos que dispone la familia para poder enfrentar una emergencia, pero al mismo tiempo ellos tienen que tener identificado ya en la alerta verde, estamos hablando, señores, de prácticamente 72 horas antes, ellos tienen que tener identificado dónde están los albergues, pero al mismo tiempo conocer cuáles son las rutas de evacuación y cómo se van a desplazar, cuáles son los medios que van a utilizar a esos albergues. Ellos tienen que tenerlo eso identificado 72 horas antes. ¿Y cuáles son los responsables de identificarle esto a esa familia? Pero los comités de PMR, y ahí están la Defensa Civil, ahí están la Cruz Roja, ahí están los bomberos, ahí está la Fuerza Armada, ahí está la Policía Nacional. Esas instituciones son las responsables de indicarle a esa familia dónde está la localización de esos albergues, cuál es la ruta que hay establecida, pero también los medios, la logística de cómo llegar a ellos, porque de eso que se trata, de un esfuerzo combinado entre todos. Entonces,
la ruta. Entonces, miren, población mediano riesgo, ya iba disminuyendo un poco las acciones. También tenemos la población en bajo riesgo. La población en bajo riesgo implica que prácticamente los efectos que va a sufrir es imperceptible. Pero ¿qué pasa? Pero esta población, por ejemplo, en bajo riesgo, tiene que apoyar evidentemente a todas las acciones que desarrolle en esa provincia el comité de PMR, porque como yo digo, señor, esto es un esfuerzo combinado de todos. Esto no puede ser uno y otro no. No. Las emergencias y la respuesta en emergencia no admiten ya respuesta de forma unilateral o solo. No. Tienen que verse de un enfoque sistémico el manejo de las emergencias. Entonces, por ejemplo, tiene que hacer contacto con los comités de PMR para apoyar y colaborar con esto en la fase antes, durante y después de la emergencia, porque esas van a ser la gente que menos daño van a sufrir. Entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? Apoyar a los más sufridos, porque es el compromiso de uno como ciudadano. Eso es lo que se llama deber cumplido de uno. Entonces, así continúa, por ejemplo, la alerta verde, ¿qué debe hacer cada quien? Igual las instituciones públicas, aquí ya se van haciendo más críticas las acciones, más niveles de compromiso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ya aquí en la alerta amarilla, todas las evacuaciones tienen que estar concluidas, según lo establece el manual de procedimientos del COE. Todas las evacuaciones de la población tienen que estar concluidas. Eso significa que 24 horas antes del impacto del evento, tienen que estar todo el mundo localizado y ubicado en su albergue. Y finalmente, señores, ustedes tienen ahí la alerta roja. ¿Qué debe hacerse en la alerta roja? Miren, por ejemplo, la población en alto riesgo, estar ubicada, mírenla ahí, mire, ya en rojo, la gente tiene que estar ubicada en los albergues necesariamente, o en casas de familiares y amigos, porque una modalidad muy interesante, que inclusive nosotros participábamos en un programa de televisión, con el amigo Eury Cabral, y él nos planteaba a nosotros, pero ven acá, y es verdad que la gente se va a la casa de familiares y amigos porque usted como Estado no está en la capacidad de garantizarle a ellos la logística necesaria. No hacen esa pregunta. O porque las condiciones son tan infrahumanas en los albergues que tienen que irse obligatoriamente. Señores, no es así. La gente se va a la casa de familiares y amigos. Primero, porque mantienen una relación de familia cuando se va a casa de familiares y amigos. Segundo, se va a sentir más confortable. Tercero, contribuyen a preservar un servicio básico en la población, que es la educación. Porque ustedes saben que aquí lo que se usan son los centros educativos. Y precisamente, si queremos desarrollo, obligatoriamente tenemos que mantener la educación operando adecuadamente. Entonces, la gente se va de forma espontánea a casa de familiares y amigos, pero cuando no tiene alternativa, evidentemente que se va a los albergues. Entonces, otra cuestión es ahí la población en alto riesgo, es que tienen, como yo decía anteriormente, esas personas ya en los albergues tienen que apoyar las acciones de saneamiento y salubridad en el albergue, señores. Y yo les puedo decir a ustedes que es una situación, por ejemplo, en todas las líneas fronterizas, es muy delicado, es muy complejo poder mantener precisamente la salubridad y el albergue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí se mezcla un poco la población haitiana con la dominicana en los albergues. Y evidentemente que hay cultura distinta ahí. Entonces eso genera mucho problema. De hecho, por ejemplo, porque yo he estado ahí, por ejemplo, en las inundaciones de 2003 en la línea noroeste, nosotros tuvimos ahí que evaluar algunos albergues y precisamente cuando combinábamos y llamábamos a los nacionales haitianos a que participaran en el apoyo de limpieza y ese tipo de cosas, definitivamente no era fácil poder integrarlo y que ayudaran a cocinar los propios alimentos y ese tipo de cosas. Muy difícil. Se habla mucho de la seguridad ciudadana cuando hay un evento de origen climático, como son los huracanes, las tormentas, las inundaciones, los tornados.
pero hay un elemento muy importante que incide de manera directa en la seguridad alimentaria y la seguridad de la población o la ciudad del país, que es la sequía. Y hoy nos preguntamos, ¿qué es la sequía? En realidad la sequía es un componente normal del clima que ocurre casi todos los años en muchas partes del mundo, aunque es difícil de creer. Hasta en la selva amazónica se presenta sequía, en el área selvática de la India, donde ocurren los monzones, que llueven durante 6 meses corridos en el año. Pero a veces esa sequía no necesariamente afecta a los cultivos, pero cuando ya esa sequía afecta directamente a los cultivos, lo que se llama el fenómeno de la sequía agronómica, es el déficit de humedad en el suelo para satisfacer las necesidades de desarrollo de un cultivo determinado. Eso conlleva, cuando hay déficit de agua en el suelo, eso que conlleva a pérdidas de la producción de esos cultivos. Pero esa producción, esos cultivos, se ha invertido recursos económicos que generalmente lo pierden los productores, que en su mayoría son pequeños productores que tienen muy poco capital, muy pocos recursos, con que ellos reponer ese capital perdido. En ese sentido, hicimos un estudio principalmente en 2 regiones del país. La región noroeste, que abarca la provincia de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Montecristi y Dajabón. En la suroeste, estudiamos las provincias de Pedernales, Elías Piña e Independencia. ¿Qué pasa? Cuando usted ve el mapa hidrológico de la República Dominicana, y usted pregunta, un país con tantos ríos, cañadas y tantas fuentes hidrológicos, ¿es posible que se presente sequía? Sí, ya con la depredación de los recursos naturales, de la foresta, ya para la década del 70, aquí se habían ya secado de manera definitiva más de 400 ríos. Y a la fecha, podemos decir que hay más de 600 ríos ya secos totalmente. Observen, este es el mapa de las provincias donde se hizo el estudio. Y la característica de esas regiones estudiadas, todas tienen las mismas características en su ecosistema. Son zonas áridas o semiáridas, áridas con una pluviometría que oscila entre 500 y 600, 700 milímetros de lluvia al año. Pero ¿con qué hicimos el estudio? El trabajo se hizo directamente con productores agropecuarios de la zona. Además, trabajamos con los informantes claves. Los informantes claves son los alcaldes, que generalmente son personas que viven o han vivido permanentemente en esas comunidades. Además, trabajamos con los médicos porque de una sequía generalmente afecta las fuentes de agua potable que consume la población y por ende eso origina enfermedades de origen de enfermedades estomacales y también plagas como mosquitos que transfieren el dengue. Trabajamos también con los técnicos de la Secretaría de Agricultura, los entrevistamos. También trabajamos con los técnicos de medio ambiente, que son prácticamente las personas con cierto conocimiento científico que nos podrían dar respuestas sobre el cambio que se ha producido en el clima en esas regiones que hemos estudiado. Resultado del estudio. Percepción grave de la sequía, más severa en las provincias de Montecristi y en la provincia de Pedernales. Esas son las 2 provincias más vulnerables que existen en el país a una sequía medianamente intensa o intensa. ¿Por qué? Todas las fuentes de agua se secan. No hay agua potable para la población consumirla, ni para consumo de manera directa, ni para cocer los alimentos. En muchos de esos casos,
muchos de esos habitantes utilizaban las aguas de las lagunas que las vacas o los animales consumían el agua de beber. Cuando esas sequías así extremas se producen en esa zona, ¿qué es lo que origina? Enfermedades, infectos contagiosos, generalmente gripe, generalmente dengue, diarrea y una serie de enfermedades que generalmente conllevan a la muerte generalmente de las personas mayores, a los ancianos y los niños, que son los más vulnerables a los efectos de un fenómeno de esa naturaleza. Pudimos apreciar también que deficiente divulgación y capacitación sobre la situación de sequía. No hay, es decir, cuando se presenta una sequía de esa naturaleza, ya sea una sequía natural o una sequía agrícola, la divulgación es muy limitada. Generalmente el campesino o los comunitarios no conocen que en el país se está presentando una sequía de esa naturaleza. Generalmente en algunos casos aquí ha llegado hasta 8 meses sin llover. El caso reciente, tuvimos intensas lluvias durante todo el fin del año pasado, que inclusive inundaciones nunca vistas en algunas zonas, básicamente las más vulnerables, bajo Yuna, bajo Yaque y Yaque del Sur, aquí de la zona de Barahona. Desde diciembre, en esas zonas de la línea noroeste, duró 5 meses sin caer una gota de agua. Pero no tienen voz, nadie los oye. Aquí, desde que se percibe una sequía que disminuye los volúmenes de agua a nivel del acueducto, se empieza a decir, se presenta sequía. Hay una sequía que ha disminuido las fuentes de agua de que se abastece el acueducto de Santo Domingo. Pero esa gente, esos comunitarios, donde no hay un liderazgo que hable por ellos, nadie los oye. Ellos, como no tienen voz, no pueden hablar. Baja participación ciudadana en la implementación de las medidas para mitigar los efectos de la sequía. Es decir, no, la comunidad en sí, como tal, no participa de una manera organizada para enfrentar los efectos de la sequía. El que lo hace de manera individual. Algunos construyen un aljibe, otros compran tanques y guardan agua de la lluvia, que generalmente se concentra. En 1 o 2 meses caen todos los 300, los 400 milímetros de agua que hay en un año. Ellos la conservan con fines de usarla para fines domésticos. Según el resultado, el 50% de la población ha oído hablar de cambio climático y de calentamiento global, pero lo ha hecho a través de un técnico, un técnico de la Secretaría de Agricultura, un técnico de Medio Ambiente o a través de la televisión. ¿Cómo se manifiesta la sequía? En primer orden, ellos priorizaron que el déficit de agua para consumo humano y de riego. Ese es el principal problema que ellos afrontan en el momento de la sequía. Segundo, el déficit de alimentos. Se produce un déficit en el agua para consumo y para el riego. Lógicamente, se reduce la producción agrícola. Los rendimientos agrícolas son menores cuando hay condiciones normales. Generalmente hay muerte de ganado menor y ganado mayor. Los chivos muere la vaca y generalmente una persona, un campesino, tiene 1 o 2 cabezas de ganado que le produce la leche para consumo de la familia. Cuando se pierde ese capital, lo ha perdido todo, porque reponerlo no es fácil. Dice también ahí, muchos abandonan los cultivos, no siguen invirtiendo, se pierde el empleo, porque ya la agricultura no funciona en la zona, muchos emigran hacia las zonas como Bávaro, las zonas turísticas, y se producen en menor grado incendios forestales. Nivel de conocimiento, como lo había dicho anteriormente, solo un 50, casi un 60% de los entrevistados manifestaron que conocen de lo del cambio climático, y el resto no, el 42.7% dice que no conoce. En cuanto al calentamiento global, casi similar el resultado. Las medidas que ellos implementan para mitigar los efectos de la sequía: construyen piletas o lagunas, siembran pastos mejorados, que lo han ido haciendo, construyen pozos tubulares, porque hay muchos que pueden perforar, construir un pozo con fines de producir para agua para consumo humano y también para el riego.
Muchos cuidan de las reforestan y cuidan de los bosques, porque ya ellos tienen conciencia de que si conservan los bosques y siembran un árbol, los efectos de la sequía serán menores. Construyen cisternas, cambian sistema de producción, unos compran motobombas y otros buscan ayuda gubernamental, como es el caso de la línea, que cuando no estaba el acueducto regional, generalmente los ayuntamientos mandaban camiones cisternas a darle agua a la población, otros se aprovechaban de la situación y vendían los tanques a 50 pesos. ¿Qué debe hacer el gobierno para adaptarnos a la sequía? La adaptación a las condiciones de sequía actual y proyectada, que hemos proyectado por la variabilidad y el cambio climático, se basa en la evaluación del impacto de la sequía, la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad actual que presentan los sistemas naturales y humanos en las zonas de estudio. Entonces, ¿qué debe hacer? Formular estrategias políticas, medidas de adaptación a este evento meteorológico extremo y su integración a la planificación territorial y sectorial. Es decir, que debe estar los efectos de la sequía, deben estar dentro de los planes nacionales de desarrollo y también dentro de los planes del sector forestal, del sector agrícola y sector ganadero, y también, y por qué no, del área de salud y de todos los sectores que inciden en la economía nacional. Integrar las acciones de política para evitar o limitar conflictos potenciales entre las opciones y el acometer de los diferentes sectores. Y eso podría crear inseguridad ciudadana porque crea conflictos. Y formular políticas, medidas y acciones encaminadas a enfrentar los efectos de la sequía provocados por la variabilidad climática y los cambios climáticos regionales en la República Dominicana. Es decir, que debemos integrar todas esas políticas a los planes de desarrollo nuestros. Entonces, la evaluación de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es igual al impacto menos la adaptación. Mientras más pobre es la persona, menos capacidad de adaptación, es más vulnerable al impacto del fenómeno, porque generalmente la vivienda es techada de agua o no tienen los recursos para tener unas condiciones adecuadas o vivir en un sitio donde un evento de esta naturaleza sea más mitigable el efecto de un fenómeno de esta naturaleza. Entonces, la vulnerabilidad actual en el sector agropecuario por provincia se observa que Montecristi es la provincia más vulnerable a la sequía, siguiéndole Pedernales y después Elías Piña, Mao y Dajabón. La menos vulnerable a pesar de, en el sector agrícola, es la provincia de Independencia, Jimaní. Pero ustedes dirán, ¿por qué? Porque depende del riego. No depende de la agricultura, es una agricultura de secano que depende de las lluvias. Observen, ahí está ya a nivel de municipio, no por provincia. Sigue siendo Montecristi la más vulnerable, y aquí Pedernales, y está en una zona de fronteriza, después de la descubierta, que también es muy vulnerable, y también la zona de Bánica y Pedro Santana, que son una zona altamente vulnerable. Medidas de adaptación general implementadas por los productores en su finca. Observen que un 28% de la población es muy bajo a los efectos de la sequía, pero no tomaron ninguna medida pero lo más vulnerable de todo, que es muy alto, un 2.6, tomaron todas las acciones o todas, menos la ayuda alimentaria. Es decir, que no tienen la capacidad para responder a un problema de alimentación. Medidas de adaptación aplicadas al sector ganadero, observen. Medidas de adaptación aplicadas directamente al sector agrícola. Esos porcentajes, cuando es muy bajo, no procede, es de acuerdo a la capacidad de adaptación al impacto, a la vulnerabilidad del impacto de ese fenómeno.
percepción que tienen los productores y también los actores principales, ¿sí? El médico de la zona, el alcalde, los técnicos de la zona, sobre la sequía actual. Estrategia para la adaptación. ¿Qué hacer? Utilizar cultivos resistentes a la sequía para protegerse contra el fracaso de las cosechas. ¿Qué sembrar en esa zona? Se puede sembrar sábila, se puede sembrar sisal, se puede sembrar sorgo en determinadas épocas del año, se puede también sembrar maní y otros cultivos, pero sembrar maíz, sembrar habichuelas, sembrar yuca y otros cultivos es de alto riesgo hacerlo. Entonces, otra, conservación de suelos y agua, almacenamiento, vamos a decir, de maíz a nivel local y otras variedades tolerantes a la sequía, como el sorgo. Titular a los productores que generalmente no tienen acceso al crédito porque no tienen título. Otra, sustitución de ganado bovino, que es menos resistente a la sequía, por ovicaprino. Mantenimiento del bosque y protección de las fuentes de agua. En lo que respecta en el corto plazo, los recursos hídricos, de 1 a 4 años, política, el uso racional del recurso agua, la gestión del agua está estrechamente relacionada con la minimización de riesgos en la producción agraria y el abastecimiento de agua para el consumo humano. Si no hay agua para el consumo humano y para la producción del alimento, esa es una zona o es un pueblo altamente vulnerable a la sequía. Medidas y acciones: fortalecer la construcción de acueductos y plantas de tratamiento de agua, desarrollo de acueductos, construcción de pozos y lagunas, garantizar el abasto de agua en camiones y cisternas, protección de la fuente de abasto, lo que existe, hay que protegerla, mantenimiento de los pozos y las lagunas que hay en la zona, y el fomento de uso de molinos de viento. Es decir, en vez de utilizar energía eléctrica para extraer agua o combustibles, como dicen, utilizar los molinos de viento que se han dejado de usar. Y eso es más eficiente porque usa energía limpia y no contaminan el ambiente y no impactan al cambio climático. Y la aprobación de la ley de agua, que duerme en el Congreso por muchos años. Se desarrollaron para eso dos escenarios para verificar el cambio climático en esas provincias. Con eso se presentan dos escenarios: el actual, lo que está pasando, y el probable. Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro y constituyen un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las situaciones futuras, así como para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. Entonces, en ese sentido, nos juntamos, hubo una reunión de expertos, especialistas, de acuerdo al resultado del estudio, de la situación actual. El resultado fue esto: pérdida de la agroproductividad, no disponibilidad de agua, pérdida de la calidad del agua, impacto de la sequía en los cultivos, reducción del número anual de cosecha. Muchos productores podían sembrar 2 y 3 veces al año, ahora nada más la pueden hacer una vez y con alto riesgo. Impacto en la ganadería de leche y carne, se pierde leche, varios miles de litros de leche se pierden al año, y también se pierde mucha carne porque pierde el peso del animal cuando deja de comer y de beber agua. Afectan los pastos, también afecta la foresta, los incendios forestales, e impacta también a nivel de la apicultura en el sentido de que se deja producir flores para alimentar las abejas. Y, por otro lado, cuando llegan las lluvias se producen inundaciones, porque todo el agua se concentra, las lluvias se concentran en caer en 1 o 2 meses, o un solo día te pueden caer hasta 100 milímetros de agua por la intensidad de las lluvias. El escenario atrás. Si la situación se mantienen las limitaciones económicas, limitado acceso al financiamiento, existe limitada voluntad política, el déficit de agua es moderado, fuertes dificultades para el abastecimiento de agua en la agricultura y el ganado, situación crítica del abasto de agua a la población, acceso limitado a las tecnologías por altos costos para el riego eficiente.
Intervención parcial del Estado en los recursos hídricos, de manera parcial. No existen cambios de uso de suelos necesarios. Debe haber cambio, debe haber implementar una política de zonificación agrícola en el país, que no existe. Aquí todo el mundo siembra lo que le dé la gana, donde sea y como sea. A veces lo hacen en pendientes muy pronunciadas, que cuando eliminan el pasto que protege el suelo, cuando llegan las lluvias, toda esa erosión de suelo baja a los ríos y eso va y se va a parar a las presas, que están bastante sedimentadas. Presencia de técnicas en la explotación que promueve la erosión, eso se promueve. Inexistencia de medidas de conservación de suelo, actualmente no existen medidas de conservación de suelo. Existe incidencia negativa en la producción y agroproductividad de los suelos. Dificultad en el enfrentamiento a situaciones de sequía. Esa es la situación que se presenta. Esa es de manera gráfica. Ahora, si se produce todo lo contrario, o si se continúa todo lo que está, la situación que se está dando, nosotros vamos a llegar a esta situación. De manera gráfica, oye, ya se redujo el espacio. Y si superponemos los dos gráficos, esta es la situación. Es decir, que lo que viene no es fácil, de acuerdo al calentamiento global y al cambio climático. Entonces, recomendaciones de política. La principal responsabilidad del gobierno e instituciones sin fines de lucro que participan mucho, en su mayoría en el área de los recursos naturales, es crear un entorno que permita políticas que finalmente incrementarán los medios de vida de las comunidades afectadas permanentemente por el problema de la sequía. Algunos ejemplos del contexto de la República Dominicana son: tenencia y propiedad de la tierra, apoyo estatal a las comunidades, modernización agrícola, diversificación de cultivos, acceso a crédito y programas de seguridad alimentaria. Entonces, se recomienda también fortalecer el seguro agropecuario. En ese sentido, el seguro a la inversión, el seguro a la cosecha, el seguro al rendimiento, el seguro a los beneficios y otros tipos de seguros que se podrían implementar en el sector agropecuario. Asimismo, establecer redes de comunicación que faciliten la comercialización de los productos agropecuarios. Generalmente muchos productos se pierden por falta de caminos vecinales, por falta de transporte para llevarlos a los mercados. Política agrícola. Asegurar la alimentación de las poblaciones afectadas por la sequía y otros fenómenos. Las medidas de acción están ahí en el corto plazo, en el mediano plazo y largo plazo, en lo que respecta a la ganadería. Y esta es una situación en el Caribe. Este es un huracán que va rumbo a la península de Yucatán. Este es el COE operando una situación de emergencia, y esta es una inundación en uno de los campos de allá de Jaquimelle, Barahona, y esta es una situación en una cañada de la ciudad de Santo Domingo. Vamos a entrar ahora que no solamente la agricultura lo afecta a la sequía, también lo afecta a los huracanes, las tormentas, los tornados. Les voy a presentar ahora qué perdieron los productores el año pasado por los efectos de la tormenta Noel y Olga, por cultivo. Observen. Es decir, que solamente con Noel los productores perdieron casi 4.000 millones de pesos, solamente por los efectos de Noel. Y se perdieron más de 200.000 tareas sembradas de plátano. Por eso ustedes no tienen plátano que consumir, y el plátano que consumimos en alguna época de este año fue importado de muy mal gusto, fue importado del Ecuador. Los efectos de Olga, que fue último, ahí se perdieron casi 2.000 millones de pesos, lo perdió prácticamente toda la línea del noroeste. Y este es un consolidado del año desde el
del año 2000, 1998, desde Yol hasta la fecha, lo que han perdido los productores agrícolas por efecto de los tornados, ciclones, huracanes e inundaciones. Observen que a la fecha ellos han perdido unos 15.000 millones de pesos en 10 años. Y los campos nuestros son las zonas más vulnerables, más empobrecidas, y mira, todo eso sin evaluar la infraestructura, sin evaluar la erosión de los suelos, que reponer un suelo de eso, si tú calculas qué cuesta reponer un suelo que ha sido erosionado por una inundación, por un arrastre, y si tú le sigues evaluando la infraestructura que ellos tienen, las pérdidas llegarían cerca a los 30.000 millones de pesos. ¿Qué planes tiene la Secretaría de Medio Ambiente para prevenir esos males de arrojamiento de desechos sólidos, basura y aguas residuales a los ríos? Primero, la ley 6400 prohíbe verter residuos sólidos en los cauces de los ríos. Eso no significa que el ayuntamiento que tiene 40, 50 años lo va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, la Secretaría está asesorando a los municipios en la estrategia de cambiar los lugares de vertimiento, que no se dicen vertederos, pero la palabra vertedero significa una infraestructura de ingeniería. Son botaderos a cielo abierto que realmente existen, y en días pasados hacíamos un conteo rápido y teníamos 211 así rápidamente evaluados, botaderos a cielo abierto. Eso es por una parte. La Secretaría de Medio Ambiente tiene una unidad especial para trabajar con los municipios que se llama el Departamento de Gestión Ambiental Municipal. La ley manda a los ayuntamientos a crear esa unidad. Por eso hablaba de planeamiento urbano, pero esta unidad es de Gestión Ambiental Municipal, denominadas UGAN. Hemos hecho varios proyectos, primero de capacitación, tanto para atender daños ambientales, ruido, posilga, etcétera, como vertederos municipales. Próximamente, y qué bueno, este es un escenario espléndido, para avisar que del 23 al 27 de junio se va a celebrar unos talleres de capacitación para 45 profesionales de diferentes municipios de la República Dominicana, donde se le capacitará en 3 módulos por una semana. Cada módulo, digamos que son unos 15 días en diferentes meses, sobre gestión integral de residuos sólidos. También a mí me toca coordinar un poco este departamento, y a veces se juntan los dos. Cuando hay un incendio de un vertedero, hay emergencia y hay residuos sólidos. Hemos visto que durante tantos años hemos tenido problemas para evacuar las personas en riesgo cuando hay una condición en las comunidades más vulnerables. ¿Qué nos ha tomado en sí un estudio para ver el por qué? O digo, yo como comunitario sé el por qué no quieren salir de sus casas a unos cuantos enseres de electrodomésticos de su casa. No se ha estudiado la manera de poder buscar también un almacén cerca de la comunidad donde se le pueda llevar esa televisión, ese equipo de música, para que esa persona 24 horas antes sí pueda salir de su casa y dejar su casa con algunas cosas que sí se puedan dejar allí. Cuando usted le saca el televisor, la nevera y esas cosas, esa familia va a salir sin ningún problema de allí, porque es lo que más está apegado. Es rescatar la vida lo primero, pero si para rescatar la vida hay que rescatarle esas cositas, ¿verdad? Hay que hacerlo. No sé si se ha hecho un estudio sobre eso. Mire, su pregunta es muy interesante. Lo que nosotros hemos estado cambiando un poco la lógica de cómo proceder, fundamentalmente la parte metodológica para la evacuación. Nosotros hemos estado involucrando a las comunidades, precisamente que ellos sean actores de su propio proceso. Entonces, no nosotros hacer la evacuación a ellos, sino que ellas estén preparadas para hacer su evacuación. Nosotros solamente vamos a ser facilitadores del proceso, pero ellas van a liderar su propio proceso. Entonces, eso sí está dando muchos resultados. Y le puedo decir algo.
a veces un problema de subsistencia, el que la gente no quiera salir. Y a veces uno también tiene que entender esto. Mire, cuando Olga, nosotros necesitábamos 18 botes sodia para evacuar el Bajo Yuna y habían disponibles 5 botes sodia en ese momento. Y teníamos muchísimas personas sobre techo. Y usted sabe que esas personas no quisieron salir cuando fue y se le avisó 15, 12 horas antes, porque decían que ellos no querían perder su cosecha y su asunto. Y sabe lo que para no sacar la punta de fusiles y tratar y armar un tremendo lío, porque cuando usted viene a ver, si usted utiliza la fuerza, entonces el desastre es doble. Pero cuando usted viene a ver, lo que se provoca es un enfrentamiento entre la comunidad y las autoridades. ¿Y qué ocurre? Que entonces, ¿a qué acuerdo se llegó? No, ellos se subieron encima de los techos con celulares, y cuando ellos veían que ya no podían soportar más, llamaban y iban en helicóptero y lo sacaban. No hubo manera, fue así, y hubo que negociar con ellos, porque decían que solamente muertos salían. ¿Existe alguna medida o existe alguna estrategia específica, especialmente para la gente que está acá? Son como algunos 15, 16. Hay representantes de los guandules, la Ciénega, de la zona este, de que haya una interacción más cercana con ellos. Mire, acuérdese que tanto en la Comisión Nacional de Emergencia como en el COE, pues están representadas estas instituciones sin fines de lucro. También están los comités de defensa civil, así como los de Cruz Roja, que ellos deben acercarse a estos comités y precisamente lograr esa vinculación. Pero también las puertas del COE están abiertas allá para cuando ellos quieran llegar allá donde nosotros, pues también lo involucramos, porque precisamente de esto se trata, de sumar esfuerzos. Y qué bien que sea así, que sea a través de ustedes que ellos se acerquen a nosotros allá. Eso no. Además, ahora debe quedar algo bien clarito. Nosotros lo que coordinamos son recursos. Quienes son los respondedores precisamente son los organismos de primera respuesta. O sea, hay responsables de defensa civil, Cruz Roja, le compete hacer las evacuaciones. Nosotros damos la orden de evacuar, pero quienes ejecutan las órdenes son precisamente esos organismos de primera respuesta. Pero sí, inclusive para la semana que viene nosotros tenemos para el jueves una reunión con ONGs, precisamente de cara a lo que tiene que ver la temporada ciclónica, para ahí finalmente dejar concluido todo un proceso de acercamiento con la ONG. Y es bueno que ellos se integren ahí, que lleguen allá el jueves. ¿Jueves a qué hora? 10 de la mañana. El 809-472-0909. 809-472-0909. Sí, ese. La atención nuestra es la 310. Pero quiero reiterar una cosa. Miren, si las comunidades en riesgo no se organizan para enfrentar emergencia y desastre, miren, todos los esfuerzos del gobierno central, lamentablemente, van a llegar hasta ese punto. Porque las comunidades necesariamente son las que dan la respuesta inicial al problema. Y por tanto tienen que estar debidamente organizadas y preparadas.